Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema en el libro de Efesios es entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta mañana, hermanos, queremos presentar una vista panorámica del libro de Efesios. Ya hemos cubierto, el libro de Efesios en su totalidad. Solamente esto es como una vista panorámica para que realmente podamos afianzar la visión que hay en el libro de Efesios. Entonces, quiero decir que, pues miren, a veces entender la Biblia tiene sus bemoles, pero, pues, seguimos principios, ¿verdad? Decimos que el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. Y decimos que la Biblia es como un rompecabezas con miles de piezas. Y hay que saber poner las piezas en su lugar para tener el cuadro adecuado. Por otro lado, pues no queremos decir que es el trabajo de alguien en particular. Estamos tratando de también tomar lo mejor de muchos hermanos, ¿ve? Y tratar de pararnos en los hombros de todos ellos. Así que, en ese sentido, pues queremos presentar aquí una vista panorámica del libro a los Efesios. Mire, los primeros versículos, versículos 1 y 2 son la salutación del apóstol a los santos en Éfeso, o a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Si usted quiere decir los santos o la iglesia, pues estamos hablando de lo mismo. Y luego, a partir del versículo 3, versículo 3 y podríamos decir hasta el versículo 14, ¿ve? Es la sección en la cual Pablo muestra, vamos a decirlo así, el panorama de lo que Dios ha hecho. Pablo muestra cuál es el blueprint de Dios. Pablo está mostrando, cómo viene. ¿Sí me explicó? El proyecto de Dios para con el hombre desde la eternidad pasada. Entonces, queremos decirlo y queremos tratar de presentarlo de la mejor manera. Tratar de que sea entendible para todos los hermanos. Por ejemplo, versículo 3, versículo 4 y versículo 5 es, vamos a decir, lo que el Padre hace. Le voy a explicar de esa manera. Versículo 7, versículo 8, versículo 9, 10, 11, 12. Perdón. Versículo 7, versículo 8, versículo 9. ¿Sí? Versículo 10 y versículo 11.
Eso es lo que el Hijo hace, o la manera en que el Hijo viene a cumplir lo que el Padre ha planeado. Y versículos 13 y 14 es la manera en que el Espíritu transmite, imparte lo que el Hijo ha cumplido de acuerdo a lo que el Padre ha planeado. Entonces, versículos 3, 4 y 5. Por supuesto, después de eso hay una alabanza, ¿me explico? O sea, al Padre, después de también, eso sería versículo 6. Después viene el Hijo, o sea, la manera en que el Hijo cumple o viene a cumplir lo que el Padre ha planeado, ¿sí? Y finalmente el versículo 12 es una alabanza también, ¿sí? Y luego versículo 13 y 14 es la manera en que el Espíritu transmite lo que el Hijo ha cumplido de acuerdo a lo que el Padre ha planeado. ¿Qué es lo que el Padre ha planeado? ¿Sí? ¿De qué manera el Padre lo ha hecho? Bueno, mire, en el versículo 3, Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra, Pablo, está saliendo, pues mire, el término los celestiales, eso está indicando por un lado el consejo de Dios. El consejo de Dios es otra palabra usada también aquí mismo en Efesios. Por ejemplo, esa palabra se usa en el versículo, se me hace que es el 11, ¿sí? En el consejo, según el consejo de su voluntad, o sea, se usa ahí en el versículo 11. Entonces, mire, la palabra celestiales y la palabra consejo, incluyendo la palabra misterio, todas esas palabras surgen desde el concilio de la Trinidad Divina. Esta palabra concilio no se encuentra en la Biblia, pero la palabra consejo sí se encuentra en la Biblia. La palabra consejo es el resultado del concilio de la Trinidad Divina. Y entonces, Pablo a veces usa ciertas cosas relacionadas, con este consejo. Usa la palabra, podríamos decir, consejo. Vamos a decir un versículo muy importante que me parece a mí, Hechos 20:27. Dice Pablo a los Efesios, específicamente. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces esta palabra consejo, ¿verdad?, es realmente lo primero que sucedió en la Trinidad Divina antes de los tiempos de los siglos. Antes de que Dios creara la creación angelical y antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Esta fue la manera, podríamos decir, en que la Trinidad Divina se sentó y puso las cartas sobre la mesa. Estoy hablando coloquialmente, ¿sí? Entonces, porque no quiere decir que eso sea un hecho que así fue, pero yo lo estoy diciendo coloquialmente para nuestro entendimiento. Entonces, eso es lo que estaba pasando en la eternidad pasada. De ese concilio, surge la palabra el consejo. El consejo es la determinación, es la decisión que se ha tomado, es la voluntad que emana de ese concilio. Y entonces, aún Pablo usa el término aquí en versículo 3, usa la palabra celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Eso quiere decir, fíjese, que nos bendijo con toda bendición espiritual, quiere decir que Dios allí, es decir, fue su planeación en ese concilio, ¿ve? Él nos conoció a usted y a mí. ¿Por qué razón? Porque Dios es omnisciente. Esa es la presciencia de Dios, con SC, presciencia. Entonces, indicando, o sea, que Dios es omnisciente, indicando la omnisciencia de Dios, que Él conoce todas las cosas antes de que sucedan. Entonces, dicho de otra manera, usted y yo, hermano, hermana, fuimos conocidos precisamente ahí, en ese concilio de la Trinidad Divina. Ahí nos escogió el Padre, ahí nos eligió, ¿verdad? Y eso es lo que dice versículo 4, según nos escogió en Él. Dice esa palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación de los cielos y la tierra, antes de la fundación del mundo también, ¿verdad? Y luego dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y luego dice, predestinándonos para filiación. Ok, podríamos decir que inmediatamente, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es el proyecto? Cuando menos, tres cosas principales que el Padre está haciendo. Número 1, nos escogió en Él. Sí, al escogernos en Él, o sea, por esa razón, todas las bendiciones son para nosotros. Nos escogió en Él, número 1. Número 2, nos santificó. Y número 3, nos predestinó. Si usted quiere decir, ¿verdad? Mire, digo, a veces hay muchas cosas que, pues digo, a veces se me hace para un tiempo tan corto, se me hace a veces difícil explicar todo, ¿verdad? Pero Dios nos escogió. Si usted quiere decir, nos eligió, nos conoció antes de los tiempos de los siglos. Y luego nos santificó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos separó para Él. Dios nos apartó para su propósito. Dios nos apartó para su plan. Dios nos apartó para su proyecto de vida. La palabra santo quiere decir separado. Y en este sentido lo usamos estrictamente separado para Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que Dios nos santificó. Para que fuésemos santos, es decir, apartados específicamente para Él, para su propósito, para su plan, para su proyecto de vida con el hombre, para su economía, si lo decimos de otra manera. Es decir, el concilio de la Trinidad Divina, me explico, es la planeación que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces ahí el Padre, su función, nos escogió en Él, nos eligió, nos seleccionó. ¿Sí? Número 2, nos santificó o nos apartó, nos hizo santos. ¿Sí? Y luego, número 3, nos predestinó. Quiere decir que nos asignó un destino de antemano. Ok, ese destino de antemano nos predestinó para filiación. Fíjese, no sé, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Es que en realidad la mayoría de las versiones dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y eso, pues esa palabra no está correcta. No está correcta porque no somos adoptados. Somos hijos suyos, legítimos. Si yo le menciono, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Versículo 11 dice que Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero fíjese el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche,
nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche eso de nuevo. Nos dio potestad, nos dio la autoridad, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 y 12 muestra que nosotros somos hijos de Dios, los que creemos en Él y que le hemos recibido. Él nos ha dado la autoridad, el poder, ¿sí? Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si lo decimos de otra manera, los cuales no hemos sido engendrados ni de papá ni de mamá, o sea, de carne y de sangre, sino de Dios. Y por esa razón somos hijos de Dios, hijos legítimos. Digo, hemos aclarado también este punto, ¿verdad? Pero bueno, ahorita no creo que sea el tiempo para hacerlo. Entonces, hermanos, Dios ha hecho 3 cosas. Número 1, nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha seleccionado para Él. Número 2, o sea, nos ha santificado. Número 3, nos ha predestinado para ser hijificados. Esta palabra hijificados, fíjense, o sea, predestinándonos para filiación. Filiación es hijificación, es un proceso, ¿sí? Estamos siendo hijificados. ¿Cuál es nuestro modelo? El Señor Jesucristo. Dice, por medio de Jesucristo. Escuche, esta predestinación para filiación, fíjese, por medio de Jesucristo, para sí mismo. Es decir, por medio de Jesucristo quiere decir que Jesucristo es el medio, pero la meta, el fin, es para Él mismo. ¿Sí? Dice, según el beneplácito de su voluntad. Ese es su beneplácito, ese es su placer, eso es lo que le agrada, eso es lo que le satisface, lo que le llena. Esa es su voluntad, ¿sí? Entonces, número 1, el Padre nos escogió, nos santificó y nos predestinó para filiación. Nos asignó un destino de antemano. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos. Seguimos en el siguiente. Amén.